Muchas gracias por acudir a esta conferencia de prensa. Es un tema por demás importante, hablar de la ronda 0 y la ronda 1, que de manera desproporcionada han venido difundiendo las autoridades con datos imprecisos, algunos con datos falsos, y que me interesa muchísimo precisar. Voy a entregar un documento con dato y seña para quien pueda extender la información. Pero, en primer lugar, lo que hay que señalar es que el 20 de diciembre de 2013 se publicó el decreto constitucional en materia energética, y en este decreto se habla de cómo se va a llevar a cabo la ronda 0. Y en este decreto se establece que a Pemex le darán en ronda 0 todas las inversiones de exploración que tenga a más tardar el 20 de diciembre de 2013. La totalidad de los proyectos de exploración y de producción que tenga Pemex al 20 de diciembre de 2013 se le darán en su totalidad. Habla en el tema de la exploración que se le darán estas asignaciones por 3 años y serán prorrogables a lo más a 2 años más. Por lo tanto, en materia de exploración, Pemex, desde el decreto constitucional, se encuentra en extinción de esta actividad. En caso de que una exploración arroje resultados positivos, tenga éxito, entonces Pemex puede explotar ese yacimiento, puede producir este petróleo, y siempre y cuando cumpla con un plan que apruebe la Secretaría de Energía. Si no cumple a criterio de la Secretaría de Energía, se revierten las asignaciones, se le regresan al Estado. Y algo que quiero subrayar es que Pemex hizo ya una determinada inversión en exploración y en explotación. Y dice el decreto constitucional que si se afectara alguna de estas inversiones, es decir, si se le quita alguno de los campos, alguno de los yacimientos, alguna de las actividades, entonces se le tiene que pagar, y dice textual, reconociendo su justo valor económico. Luego entonces, cuando a Pemex se le quite un yacimiento o una actividad de exploración, se le debe de reembolsar, se le debe de pagar su inversión en un justo valor económico. Eso lo dice la Constitución. Vayámonos ahora a lo que se publicó como ronda 0. Y quiero ser muy didáctica para darme a entender y dar por escrito todo el desarrollo y el desglose del tema. El total de reservas que se le dan en ronda 0 a Pemex corresponde a 1P y 2P, es decir, las reservas seguras y las reservas probables. El total de las reservas que se le dan a Pemex es de 26.200 millones de barriles de petróleo, que corresponde al 83%, es decir, Pemex obtuvo el 83% de las reservas 2P, solamente 20.600 millones de barriles, que fue el total asignado. Vuelvo a este tema. Todas las reservas que existen en México, el 100% es 44.500 millones de barriles. De ese total, a Pemex se le dio solo, bueno, y este total corresponde al 1P, 2P y 3P,
esa totalidad es de 44.500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. A Pemex solo se le está dando 1P y 2P, y se le está dando solamente 20.600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que corresponde al 83% de las reservas 2P, y las reservas 2P son 26.200 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El 17% restante, o sea, si a Pemex se le da el 83% de las 2P, el 17% restante serán para los privados. A los privados les corresponderá 5.600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Y el decreto constitucional obliga a pagar las inversiones que Pemex haya hecho en estos 5.600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Pemex gastó, según los datos 2013, $17.40 por cada barril. Si le están quitando 5.600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, entonces hay una deuda con Pemex de 97.400 millones de dólares, que el secretario de Energía no informó, y que es un ordenamiento constitucional, y a través de esta conferencia de prensa le decimos, de acuerdo a la Constitución, usted debe de exigir el pago a las petroleras privadas a las cuales se les vayan a asignar estos 5.600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, les debe de cobrar 97.400 millones de dólares y dárselos a Pemex, porque ese es el justo valor económico de las inversiones realizadas por Pemex. Segundo tema, del total de las reservas, insisto, son 44.500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Pemex había solicitado el 71%, había solicitado 31.595, incorporando 1P, 2P y 3P. Si solo se le están dando 20.600, eso llega nada más hasta 2P, o sea, se le está dando todo 1P y una parte de 2P, y no le están dando nada de 3P. Insisto, no le dieron nada, no se le asignó ninguna cantidad de reservas posibles, que son las 3P. Es totalmente inconveniente que no se le estén asignando a Pemex reservas posibles, y que la CENER debe de dar una explicación de por qué, pidiendo Pemex, de por sí pedía muy poquito, el 31%, ni ese se le da 0. La Secretaría de Energía está obligada a dar una explicación de por qué le está dando 0 reservas 3P a Pemex, siendo que había pedido al menos 31%. Y si Pemex pidió al menos 31%, es que podía explotar ese 31% de reservas 3P. Entonces Pemex se queda de los 44.500 millones de barriles, que es la totalidad de reservas, se queda solo con 20.600, lo cual corresponde al 46% del total de las reservas. Por lo tanto, se queda en minoría con respecto a las privadas, se queda con reservas de corto plazo, se le cancelan las reservas de largo plazo, y en unos cuantos años todo esto será privado. Paso al tercer tema, que son recursos prospectivos. Una cosa son reservas y otra cosa son recursos prospectivos. Los recursos prospectivos son hipotéticos, son estimaciones, no hay ningún dato fehaciente que nos permita saber cuántos recursos prospectivos existen, pero de acuerdo a un procedimiento que
se llama exploración superficial y que hace Pemex y que le cuesta a Pemex. A través de la exploración superficial se sabe, según datos de Pemex, que hay 112 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de recursos prospectivos. Es necesario hacer una exploración más profunda, hacer algunas perforaciones para saber si hay o no hay recursos prospectivos. Pero de recursos prospectivos, Pemex había solicitado 30% y la Secretaría de Energía solo le está asignando 21% de recursos prospectivos con un volumen estimado de 22.126 millones de barriles. Es decir, Pemex había pedido el 31 y la Secretaría de Energía solo le da el 21. Entonces, la Secretaría de Energía está obligada a explicar por qué si Pemex puede explotar el 31% de los recursos prospectivos, ¿por qué solo le da 21%? Y segundo, el 79% restante será para los privados. Contado en kilómetros cuadrados, porque esto se tiene que contar por kilómetros cuadrados, el total de superficie asignada a Pemex en recursos prospectivos es de 72.897 kilómetros cuadrados, que sumados a los kilómetros de las 2P, insisto, 2P es 1P más 2P, que aquella superficie es solamente de 17.010 kilómetros cuadrados. Sumando los 72.897 kilómetros de recursos prospectivos más los 17.010 de reservas, a Pemex le están dando una superficie de 89.907 kilómetros cuadrados, es decir, el 22% del territorio donde se supone que hay en el subsuelo hidrocarburos. El 78% restante del territorio será para las compañías privadas. Se está entregando más de 400.000 kilómetros cuadrados de territorio a las compañías privadas. Y apenas estábamos leyendo la noticia de la Ronda Cero cuando el director de Pemex anunció que renuncia a explotar una parte de lo entregado. Es decir, pidió una cantidad, le dieron menos y de la que le dieron ahora va a privatizar otra parte, una parte, para quedarse todavía con menos. Por eso decimos que Pemex está en extinción. Pemex anunció que renuncia a explotar por sí solo y que va a ir en asociaciones público-privadas en Ronda Cero, y eso se convierte a Ronda 1, porque en cuanto intervienen privados, se convierte a Ronda 1, que es la primera entrega de licitaciones a la iniciativa privada. Por lo tanto, esta Ronda Cero, una parte se va a convertir a Ronda 1, y del 46% del total de reservas que le dieron a Pemex, que solamente fue 1P y 2P, que son 20.600 millones de barriles, va a privatizar una parte, porque va a migrar de asignaciones, Ronda Cero, a contratos, Ronda 1, mediante la figura de asociaciones público-privadas. Anunció 4 paquetes en asociaciones público-privadas. Un primer paquete que son 11 contratos integrales, Chicontepec y Burgos. Hemos hablado que en 2011 y 2012 Calderón entregó a compañías extranjeras, Halliburton, Schlumberger y otras, les entregó estos contratos integrales
les entregó una parte de Chicontepec y una parte de Burgos. Y aquí Pemex está renunciando a 1.557 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Estos 1.557 millones de barriles de petróleo los va a compartir en asociación público-privada con las compañías que de hecho ya los están explotando. El segundo paquete son 3 campos, el Ayatzil, el Tequel y el Utzil, que son crudos pesados que desde 2007 se vienen anunciando que existen y que tienen algunas reservas. Tercer paquete, los campos de aguas profundas, que solo tienen 212 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y que corresponden a reservas 2P, o sea, lo que le quedaba a las privadas de 2P, es esto lo que le están dando en aguas profundas. Y el cuarto paquete está en Cinturón Perdido, que son 2 campos, el Trión y el Exploratus. Pemex va a privatizar entonces una parte mediante asociaciones público-privadas. ¿Cuáles son las precisiones que hay que hacer aquí? Varias. Pemex no puede decidir sus socios. Quien le va a imponer su socio es la Secretaría de Energía. No puede decidir las condiciones en las cuales se asocia. Las condiciones de asociación las determina la Secretaría de Energía. Tampoco puede decidir sus condiciones económicas, en qué porcentaje, cuánto me pagas, cuánto. No, eso lo decide la Secretaría de Hacienda. Además, cuando se va en asociación público-privada, de acuerdo a las leyes secundarias, Pemex queda en minoría y tiene que renunciar al control del contrato. Luego entonces Pemex pierde prácticamente todas estas cantidades de millones de petróleo entregadas en ronda 0 y pasan a ronda 1. Y entramos, por último, a ronda 1. La ronda 1 incluye las asociaciones público-privadas, Pemex con privados, y las áreas no asignadas a Pemex, todo lo que será privado. En las asociaciones público-privadas, que vamos a abarcar solamente 1P y 2P, de ahí se tomarán 1.557 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, es decir, el 7.6% de los 20.600 millones de barriles asignados a Pemex. 1.500 se van a asociación, o 1.600 se van a asociaciones público-privadas. Pero el documento de la Secretaría de Energía, que les estoy dando una copia, todos lo vimos, está en todos los medios de comunicación, en ronda 0 no le están asignando a Pemex ningún barril de reservas 3P, y sin embargo anuncia asociaciones público-privadas Pemex con privados en ronda 1 por 2.664 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Es decir, que se sacó de la manga reservas 3P dadas a Pemex cuando no fueron asignadas en la ronda 0. Pues entonces el secretario de Energía está falseando cifras y necesita precisar si se le dan 3P o no se le dan 3P a Pemex, porque si no se le dieron en ronda 0 3P, entonces ¿por qué aparecen en asociaciones público-privadas 2.664 millones de barriles en asociación con Pemex? Estas son contradicciones, esta es opacidad y esta es la discrecionalidad con la que se está dando todo este procedimiento. Entremos de lleno a las áreas no asignadas a Pemex y que se le están dando a las petroleras privadas. Son 109 bloques de exploración, el 13% del total de los recursos prospectivos, que Pemex dijo que son 112.200 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Las áreas que se licitarán en Ronda 1 abarcan 28.500 kilómetros cuadrados, que sumados a los de Pemex, que son 89.907 kilómetros cuadrados, se están en Ronda 0 y Ronda 1 entregando 118.407 kilómetros cuadrados, que es un 30% del total de la superficie que tiene hidrocarburos en nuestro país. La Secretaría de Energía menciona que se van a combinar áreas ya productivas con poco exploradas y con no convencionales, que es una combinación que se le va a dar a los privados de áreas ya productivas. Primero, la Constitución en el 6º transitorio ordena que todo lo que esté ya produciendo Pemex al 20 de diciembre de 2013 le queda en 100% a Pemex. Por lo tanto, no se le debe de dar uno solo de estos proyectos a la iniciativa privada. Si lo hacen, están contraviniendo la Constitución, el decreto constitucional que ellos mismos aprobaron y que establece que todos los yacimientos que estuviera explotando Pemex se le quedarán a Pemex. Y todos los días escuchamos a los servidores públicos decir que Pemex le tocó el 100% de las reservas 1P y un gran porcentaje de las reservas 2P y que bueno, pero entonces, ¿por qué está diciendo la Secretaría de Energía que le va a dar yacimientos ya productivos a las petroleras extranjeras? No, eso sería violar la Constitución. Las compañías extranjeras o privadas solo pueden tener aquellos yacimientos que Pemex no esté explotando, quiero decir, o sea, que no están produciendo petróleo en este momento. Las áreas donde Pemex ya hizo toda la inversión y con eso termino, la Secretaría de Energía informa que los privados van a invertir 15.100 millones de dólares para un potencial de 3.782 millones de barriles. Es decir, les está dando un costo de $4 por barril. Si ustedes dividen la inversión entre el potencial, les va a dar $4 por barril. Pero resulta que Pemex informó al cierre de 2013 que toda esta exploración llevó una inversión de $17. ¿Por qué le está cobrando $4 a los privados? ¿Por qué los está subsidiando con $13 por cada barril a los privados? En recursos prospectivos está dando un subsidio, un regalo de $50,000 a los millones de dólares a los privados. Por lo tanto, nosotros no podemos quedarnos sin decir nada y tenemos que exigir primero que se cumpla con el decreto constitucional que ellos aprobaron, que tanto en reservas, que son 97.500 millones de dólares, se le paguen a Pemex, y en recursos prospectivos 50.000 millones de dólares en recursos prospectivos, y se le tiene que pagar a Pemex. Y segundo, que se precise por qué se le quitó a Pemex estas reservas que había pedido y la Secretaría de Energía no le entregó, y por qué Pemex, apenas entregado, empieza a privatizar lo poco que quedó, que era lo que es público. Era lo único que iba a ser público y empieza ya a 2 días de haberse anunciado, empieza la privatización de lo público. Es decir, ya quedó la gran parte privatizada y lo poco que quedó público, Pemex lo empieza a privatizar. Por eso decimos una vez más que Pemex es una empresa en extinción
y que el propio decreto constitucional le da en materia de exploración solo 5 años a lo más, 3 ahorita y 2 prorrogables a 2 más, siempre y cuando tenga un plan. Y a 5 años Pemex dejará de explorar. Una empresa petrolera que deja de explorar dejará de tener recursos petroleros. Serán las privadas las que sigan haciendo la exploración y lo que exploren será de ellas. Si Pemex sigue explorando, será de Pemex, pero si se le quita a Pemex una función trascendental que es la exploración, pues se quedará en el futuro sin yacimientos. Y de lo que sí está produciendo, una parte se le está dando a los privados, cosa que es inconstitucional porque el decreto dice que todos los yacimientos que Pemex estuviera explorando al 20 de diciembre de 2013 deben de ser dados en 100% a Pemex y no se le están dando. Pues si tuvieran alguna pregunta, esta es la información que yo quiero dar a los medios de comunicación. De todas maneras, estamos entregando por escrito todos los datos con mucho detalle. Gracias.